Mi nombre es Lila Morgan. Tengo 60 años y vivía lo que yo creía que era una vida bastante normal. Llevo casada con mi marido Tom 30 años y tenemos 3 hijos maravillosos que aportan mucha alegría a mi vida. Vivíamos en una casa acogedora con una valla blanca, el tipo de vida que parece perfecta desde fuera. Sin embargo, me había alejado de mis creencias. A medida que crecía, vivía en un hogar cristiano y asistía a la iglesia los días festivos. Pero cuando fui a la universidad, la fe pasó a un segundo plano. Estaba inmersa en el ajetreo de la vida, haciendo malabarismos con el trabajo y la familia junto con todos los desafíos diarios. Descubrí que ya no tenía mucho tiempo para Dios. Todo empezó con una cirugía de rutina. Había desarrollado problemas de vesícula biliar y el médico me aseguró que era un procedimiento sencillo. Recuerdo estar sentada en la sala de espera, sintiendo una mezcla de nervios y alivio. Estaba nerviosa porque nunca antes había estado bajo anestesia y aliviada porque tenía la esperanza de que terminara con las molestias que había estado experimentando. Después de la cirugía, pensé que todo estaba bien. Regresé a casa y me sentí un poco dolorida, pero eso era algo que esperaba. Un par de días después, todo cambió. Empecé a sentirme muy mal. Al principio fue sutil, solo una sensación molesta en la boca del estómago que me indicaba que algo no estaba bien. Luego noté que mi piel estaba cubierta de urticaria. Nunca antes había experimentado una reacción alérgica, así que le quité importancia. Pero pronto mi garganta comenzó a cerrarse y pude sentir que el pánico crecía en mi interior. Mi corazón se aceleraba como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. Recuerdo que miré a mi esposo Tom, tratando de hablar, pero solo logré decir con voz ahogada, «Llama al 911». Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, todo se oscureció. Mi esposo me dijo más tarde que los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Todavía puedo imaginarlo caminando ansiosamente por el pasillo, su rostro era una máscara de miedo y preocupación. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizarme. Debieron ser increíblemente hábiles, pero en ese momento yo no me di cuenta. Me llevaron rápidamente al hospital y cuando llegamos, mi corazón se había parado. Fue entonces cuando morí, al menos clínicamente. Fue surrealista. Recuerdo el momento en que dejé mi cuerpo. En un momento, luchaba por respirar, llena de miedo y confusión, y al siguiente, sentí una increíble sensación de paz que me invadía. Es difícil de explicar, pero imagina despertar de una pesadilla y darte cuenta de que estás a salvo. Fue un alivio tan profundo que me envolvió como una manta cálida. Me encontré flotando sobre la habitación del hospital, observando el caos que había debajo. Podía ver a los médicos y enfermeras trabajando con urgencia, sus rostros marcados por la concentración, mientras mi esposo caminaba ansioso por el pasillo. Observé todo, pero me sentí completamente desconectada de todo, como si fuera una espectadora en lugar de una participante en mi propia vida. El peso de mis miedos y la urgencia de la situación se desvanecieron, reemplazados por una tranquilidad que lo consumía todo. ¿Qué pasó después? Después de flotar sobre la habitación durante lo que me pareció unos pocos segundos, de repente me apartaron. Fue como si una fuerza suave me llamara y la habitación del hospital se disolvió a mi alrededor. No me sentí asustada ni confundida, en cambio, sentí una profunda sensación de amor que me atraía hacia ella. Me encontré de pie en un lugar de luz pura. No era cegadora ni dura, en cambio, era un resplandor suave y cálido que parecía venir de todas partes y de ninguna. El aire se sentía denso de amor y me sentí completamente abrazada, como si todos los miedos, preocupaciones y dolores que había sentido alguna vez hubieran desaparecido. No puedo encontrar palabras lo suficientemente fuertes para describir la sensación de estar allí. Era más que paz, era amor puro, una abrumadora sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Entonces, en ese momento sagrado, lo contemplé a él, a Jesús. Estaba a solo unos pocos pies de distancia,
pero la distancia parecía insignificante ante su presencia divina. Lo primero que me envolvió fue la intensidad de su aura, era una combinación extraordinaria de poder abrumador y profundo consuelo. Su rostro irradiaba un amor tan puro y compasivo que me parecía que estaba contemplando directamente el corazón mismo de la bondad. Junto a esa calidez, había una fuerza palpable en su interior, una autoridad profunda y resonante que parecía vibrar a través de cada fibra de la existencia que nos rodeaba. No se parecía a las imágenes convencionales que solemos encontrar en las pinturas. En cambio, emanaba un suave resplandor, un brillo que no era áspero ni cegador, sino más bien irresistiblemente atractivo. Sus ojos eran particularmente cautivadores, contenían en su interior una eternidad de sabiduría y amor, atemperada por una seriedad que comunicaba la gravedad de su mensaje. Esos ojos parecían atravesar las capas de mi alma, reconociendo tanto mis miedos como mis esperanzas. Cuando hablaba, era como si se comunicara directamente con mi corazón. No había necesidad de palabras en el sentido tradicional, su voz resonaba como un suave susurro, haciendo eco dentro de mí, una comprensión profunda que trascendía las limitaciones del lenguaje. Transmitió un mensaje simple pero profundo: todavía no es tu hora, debes regresar, pero primero, hay algo que necesitas saber y algo que debes compartir. En ese momento, la confusión me invadió. Todo lo que quería era permanecer en su presencia. La tranquilidad y la alegría que me envolvían no se parecían a nada que hubiera experimentado antes, era un estado dichoso que anhelaba abrazar por toda la eternidad. Sin embargo, incluso en mi anhelo, sentí la gentil firmeza en la actitud de Jesús. Entonces, como si sintiera mi lucha interna, Jesús extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirlo. Un instinto profundo me impulsó a alcanzar su mano, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, me envolvió una calidez que desafiaba toda descripción. Era como si hubiera entrado en un capullo de amor divino. Juntos, comenzamos a movernos, deslizándonos sin esfuerzo a través de un reino expansivo de luz que nos rodeaba, iluminando cada sombra y miedo en nuestro interior. Luego, mientras avanzábamos, Jesús me llevó a un reino que se sentía pesado y envuelto en oscuridad. A medida que nos acercábamos, la realidad de lo que yacía ante mí se volvió inequívocamente clara: era el infierno. El marcado contraste con la luz brillante de la que acabábamos de partir era desconcertante. Los gritos y lamentos angustiosos resonaban en el aire, ensordecedores y llenos de dolor que desgarraban mi ser. Una sensación palpable de desesperación envolvía la atmósfera y pesaba mucho en mi corazón. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, con voz temblorosa al enfrentarme a la desgarradora visión que tenía ante mí. En respuesta, Jesús me miró con ojos llenos de compasión, su mirada tierna pero firme. Tienes que entender las consecuencias de alejarte de Dios, respondió con dulzura. Mi corazón se dolía al observar las almas atormentadas que nos rodeaban, sus rostros marcados por un profundo arrepentimiento y dolor. Sabía que esa escena la llevaría conmigo para siempre, un sombrío recordatorio de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas y la urgente importancia de buscar el perdón y el amor de Dios. Pero luego, con una mano reconfortante en mi hombro, Jesús me guió más allá, y en un instante, ascendimos a un lugar de belleza indescriptible, el cielo. Los colores aquí eran más vibrantes que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra, parecían bailar y brillar de vida. Magníficos jardines se extendían ante nosotros, llenos de flores de todos los tonos, mientras ríos de aguas cristalinas fluían como diamantes líquidos. Los ángeles cantaban en melodías armoniosas que me envolvían, infundiendo en mi espíritu una alegría y un amor abrumadores. ¿Qué dijo Jesús sobre el cielo?, pregunté, llena de asombro. Aquí es donde pertenece tu espíritu, dijo Jesús, su voz resonaba con calidez y promesa. Esto es lo que espera a quienes eligen seguirme. Un profundo anhelo de permanecer en este lugar celestial me invadió, pero antes de poder abrazarlo por completo, me encontré en otro entorno, de pie ante Dios Padre. Su presencia era nada menos que imponente, podía sentir un amor que irradiaba de él que era absorbente y abrumador. Me envolvió en un capullo de afecto puro y divino. Tu misión es crucial, me dijo,
y su voz resonó en mi corazón como una verdad profunda. Debes llevar este mensaje de regreso al mundo. Es hora de que mis hijos despierten. En ese momento sagrado, Jesús y yo estábamos envueltos en una luz brillante, y sentí que el Espíritu Santo nos rodeaba, llenando el espacio con un amor y una paz indescriptibles. En esa unidad, comencé a comprender la relación entre Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, como existían como uno solo, trabajando juntos sin problemas para guiar a la humanidad de regreso al amor y la verdad. Entonces Jesús se volvió hacia mí y dijo, ahora déjame mostrarte lo que viene. En ese momento, una visión se desplegó ante mí. Era como si me hubieran transportado a un reino diferente, pero permaneciera intrincadamente conectada con nuestro mundo. Fui testigo de un hombre que ascendía rápidamente al poder, su ascenso era casi magnético. Al principio, no estaba segura de su identidad, no encarnaba al típico monstruo o villano de los cuentos que se han contado durante mucho tiempo. En cambio, irradiaba carisma y encanto, y todos los que lo rodeaban lo amaban. Podía ver la emoción en la multitud, con sus rostros iluminados de esperanza mientras lo vitoreaban, como si fuera un Mesías enviado para rescatarlos de la desesperación. ¿Qué cualidades específicas poseía este hombre que atraían a la gente como polillas a la llama? Su carisma era casi sobrenatural, una fuerza magnética que cautivaba a todos los que estaban en su presencia. Tenía una capacidad asombrosa para conectar con las personas a un nivel profundamente personal, haciendo que cada persona se sintiera como si fuera la persona más importante de la sala. Sus discursos rebosaban de promesas de esperanza y transformación, pintando una imagen vívida de un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de la atmósfera alentadora, sentí una inquietud escalofriante en el aire, una sensación persistente de que algo no estaba bien. La emoción era innegablemente contagiosa, pero debajo de ella había una corriente inquietante, como si la multitud estuviera siendo hipnotizada por sus palabras cuidadosamente elegidas. Pero entonces Jesús me habló, rompiendo la neblina inquietante. Este es a quien llamarán el Anticristo. Está aquí y está engañando al mundo, pero ellos aún no lo ven. El peso de esas palabras se hundió en mi corazón como una piedra pesada, llenándome de pavor. Jesús me abrió los ojos para ver más allá de la fachada encantadora de ese hombre. Este individuo no era simplemente una figura política o un líder, albergaba una oscuridad en su interior que desmentía su exterior carismático. Vino en nombre de la paz, prometiendo soluciones a los problemas más urgentes del mundo, y muchos lo seguirían, creyendo de todo corazón que él era la respuesta a sus oraciones. Sin embargo, escondido detrás de su encanto y sus grandiosas promesas yacía un plan de destrucción meticulosamente elaborado, una agenda siniestra camuflada en benevolencia. Lo vi forjar alianzas con otros líderes poderosos, atrayendo hábilmente a las naciones bajo su creciente influencia. Se centró especialmente en Oriente Medio, una región históricamente cargada de tensión. Lo vi ocupar el centro del escenario en negociaciones de alto riesgo, especialmente en relación con Israel. En una visión impactante, contemplé la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Era a la vez impresionante y aterradora, como si el cumplimiento de antiguas profecías se estuviera desarrollando ante mis ojos, mezclando esperanza y temor en un tapiz inseparable del destino. De hecho, esa visión se alinea con varias profecías bíblicas. Le pedí a Jesús que explicara por qué el mundo no reconocería a este hombre por lo que realmente era. Me explicó que las personas a menudo están cegadas por sus deseos y temores. Durante tiempos tumultuosos, marcados por desastres naturales, colapso económico y guerras, este hombre surgiría como un aparente salvador. En el caos de la incertidumbre, se presentaría como el portador de paz y estabilidad, pero esta fachada sería una trampa cuidadosamente preparada. Sus ofertas serían fugaces, diseñadas para engañar a las masas y hacerlas caer en la complacencia. Jesús me advirtió que, aunque vendría bajo la apariencia de un benefactor, su corazón estaba finalmente puesto en la destrucción. Mientras reflexionaba sobre esta revelación, un pensamiento aterrador empezó a tomar forma en mi mente. ¿Qué pasaría si las personas no solo ignoraran la verdad, sino que fueran cómplices activos de su propio engaño?
¿Qué pasaría si su anhelo desesperado por un Salvador les impidiera ver el peligro que se les presentaba justo frente a ellas? Esta idea me produjo escalofríos. Reflexioné sobre cómo este anticristo manipularía tanto a las personas como a las naciones para lograr sus fines. Manejaba hábilmente el miedo y la confusión como sus herramientas. En tiempos de crisis, las personas a menudo buscan certeza y seguridad, recurriendo a cualquiera que parezca ofrecer un atisbo de esperanza. Este hombre se posicionó como la única figura capaz de restablecer el orden y marcar el comienzo de la paz, lo que lo hacía casi irresistible para las masas. En mi visión, lo vi orquestando grandes campañas mediáticas, creando cuidadosamente una imagen de sí mismo como un héroe con una visión revolucionaria, que prometía llevar a la humanidad a una nueva era de prosperidad. Sin embargo, detrás de esa fachada deslumbrante se escondía una oscura agenda destinada a socavar la verdadera fe y el amor. Hubo un momento crucial en el que lo vi dirigirse a una multitud masiva, prometiendo fervientemente eliminar la pobreza y el hambre. Reveló una nueva iniciativa que parecía innovadora, mostrando tecnología diseñada para controlar los recursos y distribuir la ayuda de manera eficiente. Fue aclamada como nada menos que un milagro, una solución integral a los problemas más urgentes del mundo. Sin embargo, mientras hablaba, pude discernir los contornos de las figuras oscuras que se escondían detrás de él, manipulando los eventos como titiriteros, los verdaderos actores del poder que se aseguraban de que su ascenso sirviera a sus siniestros propósitos. En medio de este gran anuncio, algo verdaderamente horroroso comenzó a desarrollarse. Vi a las personas que se atrevieron a resistirlo, voces de disidencia, comenzando a desaparecer sin dejar rastro. Amigos y familias quedaron destrozados mientras el miedo y la paranoia se propagaban como un reguero de pólvora. Aquellos que cuestionaban su autoridad eran tildados de traidores, sus nombres susurrados en voz baja, mientras un nuevo régimen trabajaba para silenciar a toda oposición. Sirvió como un escalofriante recordatorio de cuán fácilmente el miedo podía transformar a los aliados en enemigos, borrando lazos de confianza y amor en un abrir y cerrar de ojos. Ese escenario es, en verdad, escalofriante y profundamente inquietante. Parece que este hombre infunde miedo no solo entre la población en general, sino también entre los propios líderes. Exactamente. Se nutre del caos que crea, alimentándose del desorden que deja a su paso. Fui testigo de cómo líderes que alguna vez se mantuvieron firmes contra la tiranía se arrodillaron ante él, solo para darse cuenta demasiado tarde de que su poder estaba siendo cooptado. Él guardaba secretos sobre ellos, utilizando el chantaje y la intimidación como herramientas para asegurar su lealtad. A medida que las alianzas cambiaban y las viejas lealtades se desmoronaban, el mundo se hundía más en la oscuridad, con él en el centro, envuelto en una engañosa ilusión de luz. Esa es una realidad verdaderamente aterradora. Sí, fue horrible. Mientras asimilaba esta revelación, sentí una intensa mezcla de miedo y urgencia. Jesús dejó en claro que mi experiencia no era solo para mi beneficio, era un mensaje destinado a todos. Me instó a advertir a los demás, a compartir lo que había visto para que no se sintieran desprevenidos. El peso de esa responsabilidad recaía sobre mis hombros, pero sentí un profundo empoderamiento que emanaba de su presencia. ¿Qué le indicó que hiciera a su regreso? Me dijo, debe contar su historia. Compartirá este mensaje de amor y advertencia. La gente necesita estar alerta. Debe volver a la fe y prepararse para lo que está por venir. Enfatizó la importancia crítica de la oración y la necesidad de permanecer cerca de Dios, particularmente en los tiempos turbulentos que enfrentamos. Mientras hablaba, sentí como si estuviera absorbiendo su misma energía, la verdad de sus palabras envolvía mi corazón como un cálido abrazo. Cada frase que pronunciaba parecía estar entretejida con hilos de propósito divino, y comprendí que esta experiencia no era un mero momento fugaz, era un claro llamado a la acción. ¿Cuál fue tu estado emocional durante este profundo encuentro? ¿Cómo te sentiste al recibir un mensaje tan significativo? Al principio, sentí una abrumadora sensación de pavor. La enormidad del mensaje parecía casi demasiado pesada para soportarla. Pero el amor de Jesús me envolvió,
calmando mis temores como un bálsamo. Experimenté una paz indescriptible, similar a una luz radiante que atravesaba la oscuridad circundante. Era como si él me estuviera asegurando, no estás sola en esto. Yo te guiaré. En ese momento, comprendí que, si bien el mensaje era innegablemente pesado, también estaba lleno de esperanza. El amor de Jesús es tan poderoso que puede brillar con fuerza incluso en medio del caos y el miedo, ofreciendo un destello de tranquilidad que trasciende la agitación del mundo. De hecho, hay luz en medio de las sombras. Comprendí que advertir a los demás no es solo un deber, es un acto de amor, un medio para guiarlos de regreso a un lugar seguro y hacia Dios. Esa revelación me transformó profundamente. ¿Experimentaste algo más durante tu estancia allí? Sí, después de la visión del Anticristo, se me mostró una multitud de almas, individuos de todos los ámbitos de la vida, cada uno de ellos de pie en diferentes lugares. Podía sentir su anhelo y esperanza irradiando de ellos. Jesús me reveló que muchas personas están buscando fervientemente la verdad, pero se encuentran perdidas en un mar de engaño. Sentí profundamente su dolor, su hambre de una conexión genuina y su desesperación por algo real y sustancial en sus vidas. Entonces, Jesús se volvió hacia mí, su mirada penetrante y llena de compasión. Debes ayudarlos a entender que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es al conocerme que encontrarán la paz, dijo. En ese momento, me sentí abrumado por un intenso amor y compasión por estas almas. Anhelaba acercarme a cada una, para asegurarles que no estaban solos en sus luchas. Me di cuenta de que toda mi vida me había estado llevando a este momento crucial, aunque había estado ciego a ello durante tanto tiempo. Mis luchas con la fe, los desafíos que enfrenté como madre y mis preocupaciones sobre el futuro incierto fueron parte de una preparación mayor para esta misión. Sentí que Jesús me estaba transmitiendo un mensaje, mi viaje no había sido en vano y yo poseía una voz capaz de tener un impacto real en los demás. Me animó a compartir mi historia abiertamente, a ser transparente sobre mis luchas y a comunicar el profundo amor que había experimentado en ese momento sagrado. Fue un recordatorio de que cada persona tiene un propósito único y que el mío ahora estaba intrínsecamente ligado a difundir la verdad sobre Jesús y exponer los engaños que impregnan nuestro mundo. Aunque no quería abandonar ese lugar radiante de amor y luz, un fuerte sentido de responsabilidad comenzó a echar raíces en mi corazón. Jesús entonces dijo, vuelve, tienes mucho que hacer. En ese momento, comprendí la gravedad de sus palabras. Sabía que no podía discutir con él, su autoridad era absoluta, pero estaba impregnada de amor, un amor que me impulsaba a actuar y compartir la verdad con los demás, guiándolos de regreso a la luz. De repente, sentí un tirón inexplicable que me atraía de vuelta a mi cuerpo. La transición fue estremecedora, como si me estuvieran sacando de una realidad y me empujaran de vuelta a otra. Un tirón fuerte me atravesó y jadeé al regresar. En ese momento, me encontré con una abrumadora sensación de frialdad y desorientación, luchando por comprender la enormidad de lo que acababa de ocurrir. El pitido de las máquinas llenó mis oídos, acompañado por las voces distantes de los médicos, que me devolvieron a la conciencia. Sentí que había estado dormida durante años, perdida en un mundo de maravillas etéreas. Todo a mi alrededor parecía tan vívido y tangible, pero no podía quitarme la sensación inquietante de que había dejado atrás algo profundamente importante. Mientras miraba alrededor de la habitación estéril del hospital, las duras luces fluorescentes parecían acentuar el ambiente clínico. Pero entonces mis ojos se posaron en Tom. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación, lágrimas inundando sus ojos mientras asimilaba la realidad de mi regreso. Al principio, apenas podía encontrar las palabras para expresar lo que había experimentado. Recuerdo que le tomé la mano y le dije en un susurro, he vuelto. En el momento en que nuestras manos se entrelazaron, sentí que me apretaba con fuerza, una manifestación física del peso del alivio que se levantaba de sus hombros. Sin embargo, debajo de esa calidez, surgió en mí una urgencia, necesitaba compartir todo lo que había experimentado durante mi ausencia, cada detalle de la profunda experiencia que me había transformado.
Cuando intenté explicar lo que había sucedido, me costó mucho trabajo. Era difícil expresar la profundidad de mi experiencia, especialmente mientras lidiaba con las consecuencias emocionales. Ahora me sentía muy diferente, mis percepciones habían cambiado y las emociones que sentía eran abrumadoras. Pronto me di cuenta de que necesitaba tiempo para procesar todo por completo antes de poder comunicarlo de manera efectiva. Al principio, comencé a compartir fragmentos de mi historia con mi familia. Podía percibir su escepticismo, querían creerme, pero la enormidad de lo que había pasado los dejaba luchando por comprender. Para expresar mejor mi experiencia, comencé a escribirlo todo. Una noche, me encontré en mi sala de estar, rodeada de notas y pensamientos que giraban caóticamente en mi mente. Escribí durante horas, volcando cada detalle, cada sentimiento que había encontrado en ese otro reino. Fue catártico, una liberación necesaria, como si estuviera arrojando luz sobre algo que había estado encerrado durante mucho tiempo en las sombras de mi corazón. Algunas personas se sintieron profundamente conmovidas por mi historia, sintiendo una conexión genuina que dio lugar a conversaciones sobre la fe y la espiritualidad. Otras, sin embargo, eran más escépticas y se preguntaban cómo podía conocer verdades tan profundas. A través de este proceso, aprendí a ser paciente con las diversas respuestas. Tuve que recordarme a mí misma que no todos comprenderían el significado de mi experiencia, así como yo había estado ciega a mi propio camino de fe antes de ese momento transformador. Fue un camino de comprensión, tanto para mí como para aquellos a quienes buscaba llegar. He experimentado un cambio profundo en mi conciencia espiritual, participando activamente en la comunidad de mi iglesia. Ahora dirijo debates sobre la fe y la espiritualidad, a menudo compartiendo mi historia en grupos pequeños. Este viaje ha encendido una profunda pasión dentro de mí por ayudar a otros a descubrir su propósito y alentarlos a reconectarse con su fe. Además de mi participación en la iglesia, también he comenzado a trabajar como voluntaria en organizaciones benéficas locales, ayudando a quienes se sienten perdidos o necesitan apoyo. Lo veo como parte de mi misión mostrarles a los demás que el amor y la bondad tienen el poder de cambiar vidas. Es esencial que todos sepan que son amados más allá de toda medida, especialmente en estos tiempos inciertos. Mantenerse conectado con la fe y con Dios es crucial, y ánimo a los demás a buscar la verdad, a permanecer conscientes del mundo que los rodea y a mantenerse arraigados en el amor y la bondad. Si alguna vez te sientes perdido, debes saber que está perfectamente bien buscar ayuda. Acércate a quienes puedan apoyarte en tu viaje, porque todos estamos juntos en esto. Hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Mi historia sirve como recordatorio de la importancia de la fe, el amor y la vigilancia en el mundo actual. Tengo la más sincera esperanza de que, al compartir mi experiencia, otros encuentren el coraje para conectarse con su fe y difundir el amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. Ahora que has viajado junto a Lila a través de sus experiencias de vida, muerte y su encuentro con la revelación de Jesús sobre el anticristo, querrás estar atento. Hay una historia urgente de otro hombre que murió y fue testigo de la llegada del anticristo. Está más cerca de lo que crees. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora para escuchar este impactante relato. Nos vemos en el próximo vídeo.